El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios una vez más. Damos por el privilegio de estar aquí para compartir de la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, se titula El camino a la integridad. Dios está buscando hombres y mujeres íntegros, porque es necesario que nosotros como cristianos tengamos ese nombre de integridad, y esa integridad, hermanos, debe de ser hacia Dios, así como hombres y mujeres que registra la Biblia que fueron íntegros a Dios, hombres que como Daniel, ¿verdad? Que Daniel fue íntegro a Dios, siempre que le proponían tratos para que desobedecieran a Dios, él siempre dijo lo contrario y siempre estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros, ¿cuáles son los hábitos espirituales que tenemos? De repente el enemigo nos busca a quitarnos, a truncar todo lo que hacemos para Dios. Entonces, es por eso que nosotros debemos de estar atentos, por eso la palabra de Dios nos dice que estemos como el vigilante, que estemos siempre alertas, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento y de qué forma viene el ladrón. Entonces, hermanos, por eso que Dios nos está llamando a la integridad. Integridad, hermanos, no es honestidad. Por ejemplo, a veces nosotros decimos ser honestos, y sí, ese es el camino a la integridad, la honestidad, pero no es lo mismo, porque hay una reflexión acerca de esto, y voy a compartirlo antes, pero luego de antes vamos a leer, y les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios en Gálatas 5. Vamos a leer Gálatas 5, vamos a leer nada más un versículo, y de ahí luego vamos a desarrollar un poco, a hablar acerca de los hombres que Dios encomendó, ¿verdad? Y hombres que fueron íntegros a Dios, y qué sucedió con ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a hablar más que todo de la fe, fidelidad a Dios. Esto trae muchas cosas, muchos beneficios para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Así como miramos el estudio pasado, ¿verdad? También nos está llamando a que nos parezcamos más a Dios. Así como el Hijo busca parecerse al Padre, así también nosotros a nuestro Padre. Y la invitación es a que cada vez que nosotros vamos hacia la integridad, entonces nos parecemos más a nuestro Padre Dios. Entonces, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Integridad, entonces, no es lo mismo que la honestidad. En una ocasión dice un relator que cuenta una anécdota acerca de un hombre que estaba en un hospedaje, estaba hospedado y pidieron de comer. Cuando les llevaron la comida, en la caja de la comida iba un sobre con una cantidad grande de dinero. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, en el hospedaje, se dieron cuenta que había una cantidad grande de dinero, entonces ellos tomaron el teléfono y llamaron a la agencia donde habían pedido la comida. Entonces, ellos dijeron, no vamos a esperar más, vamos a ir. Entonces fueron a entregarle el sobre, porque era mucho dinero,
y dijo, no, yo no estoy acostumbrado, yo soy un hombre honesto, no estoy acostumbrado a tomar lo ajeno. Entonces, hermano, estamos viendo una persona honesta en todo eso, porque imagínese usted en un caso del cual nos tocara llevar a estas instancias, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Ay, de repente en alguna necesidad. Entonces, hermano, el hombre está siendo honesto, pero cuando él llega al lugar, lo estaban esperando y le dicen, Señor, le dice, tenemos una sorpresa para usted. Nosotros estábamos buscando personas así personas honestas, así como usted, que hay pocas en este mundo. Entonces, aquí vamos a llamar a las cámaras de televisión, vamos a sacar su nombre al aire y lo vamos a hacer famoso. Y le dijo el hombre, no, solo vine a entregar esto, yo no quiero fama, no quiero nada. Lo que yo quiero es que agarren su dinero y yo me voy, no me vaya a sacar en el aire. Entonces le dijo el hombre, sorprendido porque, ¿verdad? Todo el mundo quisiera que le dieran a conocer por un hombre honesto, pero el hombre no quería que dieran a conocer su nombre. Y el hecho le dice, ¿y por qué? Le dice, es que con la persona que yo estoy en el hospedaje no es mi esposa. Entonces, hermano, estamos viendo un hombre honesto porque devuelve lo que no es de él, pero no es íntegro porque estaba haciendo algo indebido. Entonces, hermano, nosotros en esta ocasión podemos relacionar la honestidad con la integridad. La integridad es lo que Dios espera. La integridad, hermano, es cuando usted está a solas, cuando usted está en su interior, en su adentro, ¿qué es lo que usted está pensando? Por eso el Señor nos invita a ser íntegros con nosotros mismos, porque de ahí es entonces donde sale todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro pensar, todo sale de adentro de lo de nosotros. Entonces, hermanos, por eso es que el Señor está tratando de llamarnos a la integridad. Y el camino a la integridad siempre viene con la honestidad. Siendo honestos, sabiendo nosotros que lo que estamos haciendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiendo que el enemigo viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso el Señor nos llama a la sinceridad, a la honestidad, porque este es el camino a la integridad. Entonces, hermano, la sociedad siempre sufre, la sociedad en la cual vivimos, sufre porque todas las personas no somos íntegras. La sociedad necesita integrarse, pero honestamente, siendo íntegros. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta sociedad, y por eso es que ha decaído todas las familias desintegradas. No hay integración, porque aún en la familia hay envidia, hay muchas cosas de las cuales el enemigo ha separado lo que Dios ha unido. Matrimonios, hermanos cristianos, el enemigo se les ha metido, nos ha separado. Aún en esta situación que ahora estamos viviendo, hemos visto cómo el enemigo ha aprovechado para separar a los cristianos. De repente el no venir a la iglesia, el no estar relacionándonos con los hermanos, pero hermano, tenemos una familia en la cual nosotros también podemos integrarnos y dar a conocer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere hombres fieles que demos de lo que Él nos ha dado, de lo que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, Dios está buscando hombres y mujeres ya maduros espiritualmente.
no así como los niños que es necesario darles leche. Los voy a invitar a que vayamos a Hebreos, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 5. Vamos a leer Hebreos 5 del versículo 11 al 14. Y dice, Hebreos 5 del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está mostrando qué tipo de personas quiere en su camino, y por eso nos ha puesto a usted y a mí. Y si nos ha olvidado de repente, nos está recordando nuevamente. Él quiere hombres, mujeres capaces de poder resistir y poder caminar. Y vea cómo dice el versículo 11, para que vayamos poniendo un poco más de atención y vayamos entendiendo. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, cuando dice que somos tardos para oír, es que no tenemos la suficiente capacidad de poder retener, poder escuchar la voz de Dios. Porque si usted puede decir, no, es que a mí cuesta que se me quede un versículo de la Biblia o un mensaje, cuesta, ya no puedo retener. Pero si usted puede comparar algo, y si quiere puede compararlo, un día probarlo. En una ocasión alguien estaba estudiando la Biblia y luego en ese mismo instante llegó alguien a contar, como decimos nosotros, un chambre. Entonces el siguiente día a la misma hora tomó la Biblia y no se recordó la cita bíblica que estaba estudiando el día anterior. Pero de lo que llegaron a contar el día antes sí se recordaba. Entonces aquí podemos medir que sí tenemos capacidad de retener, solo que nosotros, ¿por qué no retenemos lo que es bueno? Porque nosotros no ejercitamos estas cosas, y es lo que Dios quiere que nosotros vayamos como el atleta, que vayamos ejercitando y luego Él nos va a ir dando. Porque mire cómo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, nosotros nos cuesta retener lo bueno. Por eso es que hay muchas cosas, como dice aquí, y hay muchas cosas que tenemos que explicarnos. Pero ¿qué pasa? Nosotros la capacidad la tenemos, pero nos cuesta retener lo bueno. Versículo 12 dice:
porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como los niños, a los niños se les da la leche, pero ya cuando ellos ya van macizando, estamos hablando aquí, comparando a un niño, como Jesús lo comparó a un niño, a nosotros, ¿verdad? En el Evangelio, igual aquí está comparando a personas dentro del Evangelio, que nosotros en vez de ya ser maestros, estamos siendo necesitados de leche, que nos enseñen nuevamente. Entonces el Señor está diciendo, ¿por qué usted tiene capacidad de aprender cosas del mundo? Pero cuando usted ha aprendido las cosas del Evangelio, se le olvida rápidamente y es necesario que les vuelvan a repetir. Ya usted tanto tiempo, ya me imagino el Señor que nos hablara así personalmente, diciéndonos, ¿cuánto tiempo tiene usted y todavía está haciendo estas preguntas? ¿O está necesitando que le estén dando leche, pudiendo ya comer alimento sólido, del cual usted pueda más bien estar transmitiendo, ser maestro más bien? Eso es lo que el Señor está buscando, hermanos, en este tiempo. Por eso es que la integridad Dios está llamando y nos dice, por ejemplo, en Gálatas, por ejemplo, todos los frutos del Espíritu, y nos lleva a la fe, a que nosotros, por medio de la fe trae la integridad, la honestidad, y nos da el amor, la paciencia y todo lo necesario. Pero es necesario que comencemos con algo y luego vamos a ver lo demás. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Mire, es un niño. Todo aquel que participa de la leche es como un niño, o sea, no tiene la capacidad de comprender lo que Dios quiere decirnos ya sólido, porque todavía estamos pidiendo leche. Todo el que participa de la leche, entonces lo compara como un niño. ¿Cómo podremos nosotros entender o comparar, o nosotros hacer un autoexamen a ver en qué posición estamos? Si ya pasamos a capacitarnos para tomar alimento sólido, o todavía estamos como un niño. Podríamos nosotros hacer ese autoexamen para que podamos valorar y ver la necesidad como cristiano para seguir, para poder estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí es donde entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos comprender en ejercicio, que nosotros podamos comprender que nosotros necesitamos ese alimento sólido para que podamos estar firmes, fuertes, y que podamos, como el niño es engañado con cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros le damos a un niño un confite y el niño contento lo agarra y dulce, ¿verdad? Pero a usted cuesta que lo engañen, ¿verdad? Ya así con un confite, así como le decimos en ocasiones: no, yo no me esté dando atol con el dedo, decimos a veces nosotros, ¿verdad? No nos engañan así nomás. Pero eso es lo que Él quiere, el Señor, en el Evangelio, que no nos engañen con cualquier cosa, que no seamos como los niños, que nosotros ya podamos enseñar, más bien ser maestros, como dice el versículo 11.
Y es por eso, hermano, que nosotros, el Señor nos dejó en su palabra muchas historias de las cuales nosotros podamos revisar. Por ejemplo, tenemos la historia de Job, un hombre que fue fiel, que fue íntegro. Aún la esposa le decía, ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete? Para esa vida que llevas ya no tiene remedio. Pero Job tuvo siempre la paciencia de esperar en el Señor, como cuando le dijo, Dios dio y Dios quitó. Imagínense nosotros en una situación como esa, hermano, que no llegamos, hermano, no llegamos a esas condiciones, pero sí nos pone en algún lugar precario para que nosotros podamos llegar a distorsionar nuestra mente, a poder a veces hasta como Pedro negar a Dios en algún momento. Pero como Pedro deberíamos también de arrepentirnos y llorar como hizo Pedro. También Abraham, un hombre de fe, hombres igual que nosotros, hermano, hombres con pasiones normales como nosotros, hombres que cometieron errores, que se equivocaron, pero siempre tuvieron la convicción de ser fieles a Dios, esa fidelidad, esa integridad ante Dios. Por ejemplo, Enoc, hombre de los que nosotros podemos, si revisamos la historia de estos hombres, nos vamos a sorprender de la vida de ellos. Por ejemplo, Enoc también. Enoc no conoció muerte, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver en la Biblia, vamos a ver a Génesis, hablando de Job, algo del por qué y cuál es el hacer de cada uno de nosotros. Vamos a buscar en Génesis 5, solo vamos a leer un versículo, Génesis 5, 24, para que tengamos una idea de lo que, por qué Job 5, 24, vamos a leer, capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Si vemos la historia, aquí desapareció Job, desapareció Enoc. Enoc desapareció, ¿por qué? ¿Por qué dice el versículo? Porque caminó pues Enoc con Dios. Por eso Dios se lo llevó, no conoció muerte Enoc. Porque Enoc caminó con Dios. ¿Y nosotros caminamos con Dios? ¿Le gustaría también vivir una vida como Enoc? ¿Lograr un final feliz como Enoc? Y aún que no sea como Enoc, que logremos tener una vida como la vida de Elías, por ejemplo, una vida como la vida de José. Imagínense, José, un joven que después de que su familia, sus hermanos no lo quisieron y lo querían matar, pero luego dijo uno de ellos, no, mejor vendámoslo, que se lo lleven como esclavo. Y el joven lo vendieron como esclavo. Y imagínense al final José encontrándose con sus hermanos. ¿Y cuál fue la sorpresa de sus hermanos? A quien ellos vendieron, les iba a quitar el hambre. Porque entonces ya en ese tiempo, cuando se vuelven a encontrar, José tenía poder y José tenía lo que necesitaban ellos, toda su familia. Y José lo que hizo fue perdonarlos. Y José les quitó el hambre. Y José no fue una vida tan fructífera, pero la palabra de Dios dice que José también, que Dios siempre estuvo con José. Aún allá cuando estuvo como esclavo, aún cuando aquella mujer, la mujer
del jefe que tenía en ese momento y que lo había puesto como jefe en su casa, y la mujer quería que se metiera con él. Aún allí le respondió José a la mujer, le dijo: no voy a fallarle a mi Dios. ¿Cómo voy a fallarle a Dios? Y a su esposo le dijo que es mi jefe, que me ha puesto en este lugar. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Pensamos nosotros eso cuando estamos en alguna situación? ¿Pensamos nosotros cómo voy a fallarle a Dios? Dios espera de cada uno de nosotros esta integridad en nuestro interior, para comenzar, para que de adentro salga esto, para que comience con la honestidad y que lleve a cabo toda una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios espera, hermanos, que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios en este tiempo. En estos tiempos Dios está haciendo un llamado, hermanos, a que nosotros caminemos en integridad hacia Dios. Y podemos hacer un compromiso, hermanos, un compromiso a buscar la integridad, y nos invita a comenzar por la honestidad. ¿Qué es honestidad? Reconocer que nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado. Comencemos siendo honestos con nosotros mismos, y comienza entonces de ahí una vida diferente. Y busquemos a Dios por medio de la oración y la palabra de Dios. Y los invito, hermanos, a que vayamos día a día y que vayamos alimentándonos, no esperando leche, sino alimentándonos con alimento sólido. Eso es lo que Dios está invitando ahora, a que vayamos a alimentarnos con alimento sólido. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que podamos llegar al entendimiento en el cual el Señor quiere enseñarnos, de que tenemos capacidad de poder no solo estar como el niño esperando la leche, sino de ser maestros, de que podamos lograr a enseñar a otros, no solo esperando como el niño. Que el Señor los bendiga.